Se ha utilizado en algunos casos de inteligencia artificial con fines beneficios y demás. Desde el lado del que se defendía, hubo un caso muy famoso en Estados Unidos donde el acusado se defendió totalmente con un auricular y una inteligencia artificial que él mismo se autodenominó su propio abogado defensor. Usó una inteligencia artificial, no usó ChatGPT, que tenemos que entender lo siguiente: ChatGPT justamente es una de las tantas aplicaciones o herramientas disponibles al público ahora para hacer uso de inteligencia artificial, que no es lo mismo que usar una inteligencia artificial. El usar una inteligencia artificial no debe ser preocupante, es algo que puede ser beneficioso. El riesgo aquí, y si vemos el caso en particular que está dando que hablar, hay que tener lo siguiente. En primer lugar, no sabemos qué versión de ChatGPT se utilizó. Si es la versión 3.5, que es la que está abierta al público, hay que entender que esa inteligencia está actualizada hasta el año 2021. La 2024 se está ya actualizando de forma más moderna. Entonces, de pronto no podés usar una herramienta obsoleta. Es como que yo utilice de pronto contenidos hasta cierto año. Y el otro problema que existe es que hay que entender que a una inteligencia artificial yo la puedo inducir. ¿A qué me refiero con esto? Y te explico muy claramente, Pablo, para que quede claro. Yo agarro y antes de empezar a hablar con la inteligencia artificial, le tengo que dar unos parámetros. Le tengo que decir, por ejemplo, mira, quiero que simules que sos un escritor de libros de terror, como Stephen King. Le muestro algunos ejemplos de Stephen King y le pido recién esa inteligencia que me genere un texto como lo escribiría Stephen King. El problema es que no es un chat que vos le preguntás abiertamente, es más, lo podés inducir previamente a que oriente una pregunta o mejor dicho, una respuesta hacia un u otro lado según como lo hayas configurado. ¿Qué es la inteligencia artificial, el licenciado Cabrera? Para decirlo lo criollo, así para que todo el mundo lo entienda, es un software, vamos a decirlo, un desarrollo informático que lo que hace es trata de emular, o mejor dicho, lograr un pensamiento no general, sino a veces en algunos ámbitos, como el del ser humano. Entonces esto nos permite de pronto que una inteligencia artificial pueda servir como un canal de atención al cliente. ¿Por qué? Porque lo configuramos y le enseñamos, o en base al algoritmo que tiene, a que responda como respondería un agente de atención al cliente, de pronto, no sé, de un banco, por darte un ejemplo. Ahora son diferentes inteligencias, porque no hay una, hay varias, con diferentes algoritmos aplicadas a diferentes ámbitos para emular como lo haría un ser humano, o lo más cercano a un ser humano. En teoría podríamos decir que piensa, porque nuestro cerebro es un algoritmo, según las experiencias que hemos vivido, según el tipo de educación que tuvimos, según el tipo de relacionamientos que tuvimos, nos hace empezar de una forma u otra. Por ejemplo, una persona que creció en un ambiente muy religioso, es muy probable que se convierta en una persona religiosa. Una persona atea es muy probable que también se convierta en una persona atea. Por lo tanto, las inteligencias, aunque suene el día de la palabra inteligencia, no son tan inteligentes. Hay un algoritmo por detrás. La capacidad de procesamiento no llega a equiparar al cerebro humano, o sea que no tenemos que tener recién computadoras cuánticas para lograr llegar a un nivel casi humano. Entonces no dejan de ser, vamos a decir de una forma, programas de computación preparados con algoritmos para responder y aprender con una forma, vamos a decir, ciertamente natural. Eso es lo que son, así que no es Terminator, para que nadie se asuste. Por ejemplo, se puede utilizar a nivel periodístico. Hay que tener cuidado, manejarlo con pinzas. No va a reemplazar un periodista. Tiene que haber un periodista por detrás que, por ejemplo, a ChatGPT le cargue la transcripción de pronto de una entrevista que le hizo un testigo y le pide a ChatGPT, por ejemplo, que resalte los puntos más importantes o que le haga una versión reducida, toda esa transcripción de pronto de 10, 20 minutos de texto. Entonces siempre tiene que haber todavía un lado humano que más o menos la oriente. La podemos usar a nivel de marketing. Si tú quisieras, podrías pedirle que te redacte un texto para acompañar una imagen para tu Facebook. Te sacaste una foto comiendo algo y no se te ocurre cómo redactarlo, le decís, mira, me acabo de sacar esta foto y quiero un texto con emojis. Podemos utilizarla para hacer artículos de blog o inclusive hacer notas de prensa. La inteligencia artificial que está a nivel público tiene limitaciones. Segundo, es muy fácil persuadirla. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que se incline hacia un lado o hacia el otro. En el caso de un juicio podría inclusive hasta inducirla que vaya hacia el lado de quien culpa o del culpable. O sea, es muy fácil de manipular a alguien. A ver, el riesgo no está tanto del lado de la herramienta. Yo siempre lo digo, la tecnología es como un cuchillo. Tú lo puedes utilizar si quieres para cortar comida o para matar a alguien. Y no vamos a culpar al cuchillo de que es el asesino, quien lo manipula.
Tenemos que entender que un robot, hoy en día se utilizan, por ejemplo, robots ya con inteligencia artificial para cuidar a ancianos adultos, o sea, o adultos mayores, les charla, les comenta, les dice, ay, contame, sabes que te pasó tal cosa, son muy buenas herramientas. Ahora, el día de mañana viene un hacker, lo hackea ese robot y lo convierte de pronto en un robot depresivo que lo haga que el adulto mayor se sienta triste, puede suceder. Usualmente el riesgo pasa por el factor humano. Todavía, Pablo, no hemos llegado a la singularidad. Se estima que posiblemente para el 2029 lleguemos a la singularidad, y acá dependen varios factores, que es cuando las máquinas, vamos a decir de una forma, la inteligencia artificial, logre alcanzar el mismo nivel de pensamiento y razonamiento que un ser humano. Según los últimos datos, 2029, 2030, 31 es la fecha que podría llegar a suceder esta situación, que ahí sí hay un riesgo porque le vas a estar dando la capacidad, y también depende de los humanos cuánto le demos, hasta dónde va a llegar más allá del pensamiento. Yo puedo tener un mal pensamiento, pero otra cosa es que actúe en base a ese mal pensamiento. Así que eso es lo que hoy está entrando en juego, que es decir, una cosa es pensar y decirlo, y otra cosa es pensar y actuar. Pero hay que tener mucho cuidado todavía, por eso es muy importante el factor humano. También puede haber margen de error, ha habido casos que ha citado bibliografía que no existía o fuentes que no existen. Entonces, hay que entender lo siguiente, esto es una tecnología en una etapa experimental, que se está abriendo al público con dos objetivos. El primero es que la gente lo conozca, obviamente, pero el segundo es también nutrir a la inteligencia con el aporte colectivo, por eso se llama Machine Learning. Todo lo que nosotros hacemos con ChatGPT va quedando en sus servidores y la inteligencia va aprendiendo, entonces por eso es que se abre al público. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, es una herramienta experimental en este momento, que está en desarrollo, y no podemos usar un experimento ni para redactar un artículo, hay que tener cuidado peor en un juicio. Bueno, para cualquier aplicación tiene que haber un control humano que verifique que todo sea correcto.